Bien, el siguiente ejemplo que corresponde al tema de fuerza sobre un plano inclinado, nos pregunta qué superficies están en contacto si el cuerpo que se desliza sobre el plano inclinado no empieza a moverse hasta que el ángulo es de 27,9 grados. Recordemos cuáles son las fuerzas en un plano inclinado en el caso de que no haya movimiento, pero que sí que haya fricción. Bueno, tenemos que la primera fuerza inherente es el peso, pero que la acción del peso va a estar repartida en una componente perpendicular a la superficie, que va a ser la reacción a la presión de ese peso sobre la superficie, y que identificamos como mg por el coseno del ángulo. Y dijimos que la otra fuerza sería la fuerza paralela al desplazamiento, se traza una paralela aquí, y que correspondería con mg por el seno del ángulo. Luego explicamos que las fuerzas, en ese caso, cuando vamos a plantear las ecuaciones dinámicas, ponemos únicamente las fuerzas que están en la posible dirección de movimiento. Si es un plano inclinado, nosotros sabemos que de moverse hay dos opciones: o no se mueve, o se mueve deslizándose hacia abajo. Tenemos nosotros esa posibilidad. Sabemos que cuando estamos escribiendo ecuaciones dinámicas tenemos que privilegiar una dirección de movimiento. Entonces yo tendría una dirección, un movimiento en la dirección, una fuerza en la dirección del movimiento que tiene que ver con la componente seno del peso, y en el sentido contrario tendría la fuerza de fricción. Recuerda que ya hemos dicho que la fricción es μ por la normal, y a su vez la intensidad de la normal es mg por el coseno del ángulo, y el μ es un coeficiente adimensional, ¿verdad? Así es que esto sería μ por la normal, el valor de la fricción. La fricción sería esto. Bueno, si nos están diciendo que el cuerpo no se mueve hasta que el ángulo es de 27,9 grados, lo que nos están queriendo decir es que hasta ese punto es mayor la fricción que la componente paralela al deslizamiento. Así que entonces nosotros escribimos el caso límite. Sabemos que SMG le vamos a poner el negativo porque haría que se deslizase hacia abajo, y al de la fricción le vamos a poner positivo porque haría que se deslizara hacia arriba. Así que al final esto se movería hacia abajo, ¿verdad? Sería menos m por a, es decir, bajaría. Sin embargo, estamos diciendo no se empieza a mover hasta que, o sea, vamos al límite cuando esto sea cero. Quiere decir que yo puedo despejar mg no va a estar presentando ningún aporte y simplemente se va a simplificar porque aparece arriba, aparece abajo, así es que eso se simplifica, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que vimos? Que μ no es otra cosa que la tangente del ángulo en que empieza a deslizarse. Así es que en este caso μ sería la tangente de 27,9 grados. Por lo tanto, vamos a ver cuánto nos da la tangente de 27,9. Siempre tenemos que verificar que eso está en DEC, el modo DEC en la calculadora, y vimos que lo más cercano por ahí era 0.53, que correspondía a, cuando nos pusieron el listado de los materiales nos ponía 3, ¿verdad? Nos ponía la lista acero en acero 0.74, caucho en concreto 1, aluminio en acero 0.61, vidrio sobre vidrio 0.94 y cobre en acero
0.53. Así es que por todo lo visto estamos hablando que estamos enfrentando cobre en acero.